Bueno, son ya las 8 de la mañana con 9 minutos, 8 de la mañana con 9 minutos. ¿Qué se nos hizo Diana Verónica? No sé, ya se va a reincorporar ahí, doctor Parameño nuevamente, Jorge Parameño, infectólogo, muy buenos días y gracias por la espera. Ya estamos listos para esta entrevista. Bienvenido al Corre-Corre de la Mañana con Diana Verónica y Tony. Muchas gracias, buenos días. Y qué bueno estar con todos ustedes de nuevo, Diana Verónica y Tony. Sobre todo, qué gusto ver de nuevo a Diana Verónica, que veo que ya se está recuperando. Ya se De está verdad, recuperando y ya se va a incorporar ahí también a la entrevista. Doctor Parameño, quiero comenzar hablando porque ya ayer escuché de que estábamos ante el advenimiento de la fase 4 de la pandemia del coronavirus. Y yo no sé si podríamos afirmar, si esa afirmación es correcta. hay indicios de que podríamos pasar a esa situación y sobre todo esto se ve en base a la letalidad. Y Ajá. entonces se ha notado en las últimas semanas que estamos teniendo un elevado número de sepelios que asociado a un incremento en la letalidad por neumonía. Que no, esto no aparece en en las cifras oficiales que nos reportan de fallecidos por COVID-19, pero esta situación nos podría poner al borde de pasar ya a la fase 4, que es un desastre Ajá. total. Ya es una Expliquemos. insuficiencia, es cuando ya hay plena insuficiencia para satisfacer la demanda por servicios críticos particularmente. Entonces la oferta es mucho menos y comienzan a darse situaciones complejas. Ahora llama mucho la atención porque no es que haya cientos de personas acudiendo a los servicios y aglomerando los servicios. Son mucho menos que lo que se ha visto en otro lado y llegó a la fase 4, pero es que el sistema de salud ya no tiene la capacidad, o sea, el número apropiado de unidades de cuidados intensivos que se esperaba tener a esta época y eso lleva a la situación que estamos viendo. O sea que la fase Oye, 4, doctor, vendría dada no por el alto número de contagios, sino más bien por la incapacidad que tiene un sistema de salud para en atender la atender demanda, la demanda. O son las dos una cosa, cosas. Ajá. o sea, no, una cosa, porque hay que aclarar las cosas. Un elevado número de casos confirmados no necesariamente implica una gran cantidad de fallecidos e incapacidad del sistema Ujú. para llenar esa demanda. Y podemos ver varios países, por ejemplo, tú puedes ver Singapur. Singapur lleva ya más de 10.000 casos, pero muertos solo 11. Ujú. No están. Entonces, recordemos las estadísticas. De todos los que se infectan, un 30 a un 50% van a ser asintomáticos, o sea, no se van a enfermar. Infectarse no es igual a enfermarse. Y eso luego hablamos de la importancia que tiene que no tiene síntomas en el aspecto epidemiológico. Ujú. Y de los que se infectan y desarrollan síntomas, entre el 80 y el 81%, de acuerdo a las estadísticas internacionales, partiendo de los primeros estudios que nos vinieron de China, son personas que desarrollan cuadros leves. Leves es una enfermedad muy parecida a un resfriado o a un cuadro gripal, con todo el cortejo sintomático que se ha descrito hasta el cansancio, que la gente lo conoce muy bien, pero que no van a necesitar atención hospitalaria, ¿verdad? Entonces, eso nos deja entre un 19 y un 20% de los casos que sí van a desarrollar una enfermedad grave o severa, y de este 19 o 20, un 5% van a pasar a la fase grave de la enfermedad, a la fase crítica de la enfermedad. Entonces, esto, esto hace que, esto hace que, y sirve para ir calculando los recursos. Entonces, de ahí, en algunos países esto ha sido diferente. Por ejemplo, en Italia,
el índice de personas que fueron casos graves subió hasta el 10%, pero esto está relacionado con lo que determina estas estadísticas, y lo que determina estas estadísticas es la característica del enfermo, del infectado. Entonces ya conocemos claramente los factores de riesgo que aumentan la posibilidad de desarrollar una forma grave. La edad, otras enfermedades acompañando la edad, arriba de 60 años, ¿verdad? Diabetes a la cabeza, hipertensión arterial, trastornos cardiovasculares y aquella larga lista que ya conocemos. Claro, claro. Eso no significa que solo ellos pueden enfermar gravemente y morir, no. Estas son estadísticas. Los que cursaron estadísticas recordarán de la curva de Gauss, ¿verdad? La curva de Gauss que tiene las llamadas desviaciones estándar. Entonces hay personas que no caen en esa norma, en ese estándar, en esa tendencia, y ahí vamos a tener que ocasionalmente aparece algún joven sano que puede desarrollar la enfermedad y morir. Ocasionalmente aparecen niños, muy raros en todo el mundo, salvo en algunas zonas específicas. Y El Salvador ha sido una de esas áreas donde les han presentado algunos niños que han fallecido. Entonces eso se está investigando todavía, que tiene que ver con la cepa viral, con características genéticas, qué sé yo. Pero entonces, esto quiere decir que la fase 4 va a estar determinada porque obviamente hay un aumento de casos, pero dentro de esos casos hay muchas personas, y esto señalábamos desde enero, el riesgo del coronavirus tipo 2 del SARS que estamos hoy enfrentando, y es que sí teníamos que habernos preparado para atender esta situación de acuerdo a estadística. Por eso es que yo sí sigo las curvas. A mí sí me sirven las curvas, ¿verdad? La curva no me va a servir para atender a un paciente grave, no, para nada, pero me va a servir para decidir las medidas de salud pública y las estrategias con las que yo voy a combatir la pandemia, la fase de salud pública y de epidemiología, que tiene por objeto disminuir la transmisión viral, y eso, si yo lo cortarla sobre todo, eso va a hacer que no haya más pacientes graves, ¿verdad? Entonces, el punto es que es la fase 4, cuando se aumenta el número de casos graves, que generan tal demanda de atención hospitalaria especializada en unidades de cuidados intensivos, o sea, críticos, que no puedo satisfacerlo con los recursos que tengo. Pero además hay un aumento en la letalidad y comienzan a sobrecargarse las morgues, y oigan lo que les estoy diciendo, ¿verdad? Y vamos a ver gran cantidad de sepelios en la calle. Entonces eso hace pensar que si no estamos ya, estamos al borde de eso. Ahora bien, hay una situación que tiene que ver con que el número de casos que se está dando no ha sido catastrófico. Bueno, este día alcanzamos los 5,000 casos, que es lo que proyectaban la mayoría de modelos estadísticos que se habían desarrollado, pero que habían señalado que se estaba entrando en una especie de meseta, y al no ser que ocurriera alguna circunstancia que puede cambiar el equilibrio, porque es un delicado equilibrio que puede romperse por un montón de cosas. Y ya vamos a ver qué fue lo que originado esto, que es otra pregunta interesante. El punto es que ¿por qué hay insuficiencia de respuesta? Porque no se prepararon los suficientes medios. Es decir, la cantidad de pacientes que se está generando se pudo haber manejado con un apropiado cálculo. Incluso a nivel del Observatorio Médico, el Colegio Médico, el doctor Pereira, José Antonio Pereira, que es salubrista y planificador, ha desarrollado un software, un programa ahí con el cual, alimentándolo con los parámetros adecuados, uno puede planificar el número de camas y recursos que va a necesitar, aproximada, por supuesto, claro, cifras más, claro, cifras menos, y que permite planificar la cantidad apropiada de camas y cosas. Entonces, hoy tenemos que hay una incapacidad de satisfacer la demanda, pero porque hubo muy pocos recursos preparados. Todos había la expectativa de lo que en sí iba a suceder en relación a que se centralizó ahí el esfuerzo mayor para preparar este momento, pero obviamente la situación es complicada en ese sentido,
y esperamos que la apertura de esta instalación venga a paliar este problema, que eso todavía no lo hemos visto, lo vamos a ver en acción. Parece que hoy entraban los primeros 12 pacientes, se supone, Diana Verónica. Así lo dijo ayer Carolina Recinos. Hoy los iban a ingresar, no sé si los iban a mover del San Rafael a estos primeros 12 pacientes, y hay capacidad, según dijo el presidente el domingo, doctor Parameño, Diana Verónica, de 400 camas, de las cuales hay unas que son cuidados intensivos y otras cuidados intermedios, no recuerdo el dato. Bueno, si esto es así, entonces eso significará que podemos hacer un traslado de todos los pacientes, porque están ahora siendo tratados en lugares que algunos, por ejemplo, el Hospital General del Seguro Social nunca fue considerado como un área COVID. Y ahora ese hospital en su totalidad está siendo utilizado para COVID, se pierde un hospital y es trasladado al Hospital Roma, todos los servicios que se atendían ahí, ya se pierde un hospital asegurado. Entonces, si hay esa capacidad ofertada, significa que podemos que se trasladaría todo lo que se está ahí atendiendo, todos los pacientes en fase crítica, y eso permitiría desahogar la situación que se está dando. Eso doctor, ¿sí? Doctor, pero eso es lo que nos dice el presidente, eso es lo que dice el gobierno. Usted que está en el campo, que anda atendiendo pacientes, que está en los hospitales, ¿qué es lo que ustedes han logrado saber y conocer? No, mire, aquí debido al hermetismo con que se maneja la información, vamos a tener que esperar a que suceda para poder hacer, hoy por hoy todavía estamos en una situación, yo diría, caótica. Y si no, vean ustedes una información que sale en un periódico importante, un matutino importante, sobre que el personal de seguros está quejando que hay un desorden intenso, inmenso, y por qué se estaban utilizando áreas que no estaban planificadas para eso. Entonces, pero yo digo, hay que dar el beneficio de la duda. Y entonces, al aperturar estas instalaciones, debería haber un desahogo. No más allá que esta semana, definitivamente, porque las personas están llegando. Entonces, si hay el adecuado número de camas de cuidados intensivos y capacidad de tratamiento, esto debería causar una mejoría, un alivio. Y esto tendríamos que estarlo viendo más tardar el fin de semana. Este fin de semana. Si eso no sucede, entonces podemos hacer las valoraciones del caso, ¿verdad? Ajá. Pero en ese sentido es que está el valor de lo acontecido este domingo. Doctor Panameño, antes de continuar, una consulta. Los pacientes críticos, los pacientes graves, son los que sí necesitan hospitalización, que de acuerdo a los datos de covid19.gov.sb rondan los 400. ¿Qué pasa con los casos moderados, que son casi 500? ¿También requieren hospitalización? No, los casos de moderados a leves no requieren hospitalización, a excepción, esto es bien importante, que el paciente tenga factores de riesgo, ¿verdad? De los cuales ya hemos comentado, si es una persona mayor, sea de cualquier edad, si tiene estas enfermedades que hemos dicho, en estos pacientes en un cuadro moderado es mejor tratarlo. Incluso yo, con factores de riesgo, yo hospitalizaría hasta los leves, si tienen factores de riesgo. Por un principio muy importante, y es que está claro, y ha sido también mi experiencia, y quiero aprovechar para hacer un llamado a la población. Si hay tratamiento oportuno y agresivo con los diferentes abordajes, protocolos que hay en uso, hay una enorme probabilidad de que las personas no evolucionen. Sobre todo estoy hablando de los que tienen factores de riesgo, y que se ha añadido este factor de riesgo. Se está valorando un estudio reciente que estaba hablando del tipo de sanguíneo, en donde las personas con sangre tipo A podrían tener mayor riesgo de ARH positivo, decía, sí, ¿verdad? ¿verdad? Y los O que somos una sangre pipil. Fuerte, doctor, fuerte. Somos la sangre pipil, los O positivos. Entonces podríamos estar en posibilidad de desarrollar, según ese estudio, que hay que validar todavía ciertas cosas. Pero lo importante de esto es que si hay tratamiento temprano y oportuno
este tipo de pacientes hay una gran posibilidad de que bloqueemos que evolucionen a las formas graves. Y esto que nos lleva a dos cosas importantes. La primera, la consulta temprana, ¿verdad? Y la segunda, el hecho de promover las facilidades para que las personas puedan consultar tempranamente. Sí. Y esto es educación a la salud. Mire, durante las primeras semanas de los primeros meses de esta crisis, se dio una situación que se denunció ampliamente a diversos niveles, y es que según el protocolo que se utilizó de hospitalizar compulsoriamente a todo el que estaba positivo, independientemente de su gravedad de enfermedad, y después ir básicamente a capturar, porque eso es una captura, ir a capturar a sus familiares en horas diferentes, a veces en la madrugada. Eso causó terror, y ese terror llevó a que muchas personas no consultaran por miedo que les pasara esto. Todavía hoy día hay pacientes que me dicen, mire, pero si me hace el examen, sale positivo, me van a traer. No, por favor, eso ya pasó. Afortunadamente, ya no es así el protocolo. Ahora, lo que yo quiero aprovechar, este valioso tiempo que ustedes me conceden, es para hacerle un llamado a la población, sobre todo y de forma importante a los que tienen factores de riesgo. Si usted es diabético, si usted padece de los pulmones, si usted tiene trastornos cardiovasculares, arritmias, insuficiencia cardíaca, si usted es asmático, si usted es fumador, si usted es obeso, si usted tiene un cáncer que recientemente ha ido de tratamiento o está en tratamiento, la posibilidad de que, o alguna enfermedad que causan este tipo de cosas, la posibilidad de que si usted adquiere la infección, desarrolle una forma grave que lo va a matar es grande. Entonces no pierda, y hay una cosa bien importante en esta enfermedad. Fíjate que con muy raras excepciones, desde que el momento en que yo inicio los síntomas hasta el momento en que voy y me hospitalizo, si es posible, porque hoy día tú vas y haces un gran lío, no hay camas en ninguna parte en este momento y hay que esperar terriblemente. Pero desde que yo empiezo la enfermedad y yo llego a ese punto, transcurren no menos de 8 o 10 días, con muy raras excepciones. Existe una amplia ventana, y dentro de esta ventana, los 3 primeros días son esenciales, importantes, porque al final la causa de la enfermedad son los trastornos que se producen por la presencia del virus, una reacción inflamatoria mucho más compleja que la que se puede controlar con un ibuprofeno, por cierto. Una reacción inflamatoria que lleva a diferentes trastornos dentro del organismo, que aunados al daño al pulmón son los que terminan provocando la muerte, y que hay un punto de no retorno, que haga lo que yo haga, voy a fallecer. Y ahí hay una serie de circunstancias difíciles, pero ¿qué es lo importante de esto? Recomendarle a la población, primero aclararle, ya no es política del Estado ingresar a todo el mundo solo porque es positivo. Segundo, ya no están haciendo exámenes, que es otra cosa bien problemática y complicada, ¿verdad? Y tercero, ya no hay reclusión obligatoria de los contactos, de su familia. Ya no la van a llegar a traer. No tenga miedo por eso. El nexo epidemiológico que le han llamado, doctor. Sí, los contactos y nexos, ¿verdad? Los nexos epidemiológicos, hay contactos de diferentes tipos, pero el punto es que la consulta temprana puede definir la diferencia entre la vida y la muerte, ¿verdad? Si yo consulto tempranamente, va a dar chance al médico que le atienda a tomar medidas farmacológicas que puede bloquear esta situación. El desarrollo de la enfermedad. Quedémonos ahí, sí. Porque usted ha dicho varias cosas. Los primeros 3 días son importantísimos. Y ahora, a partir del inicio de los síntomas. Ahora, doctor, existe la posibilidad, de acuerdo a lo que anunció el Ministerio de Salud, de que sea tratado el paciente en un hospital privado. Sí, y que se puedan hacer también la prueba en laboratorios. Vamos a aclarar eso. Hablemos de esto. Vamos a aclarar eso porque ayer, ni bien había tardado en darse la noticia, y ya me estaban llamando. Y quiero solo terminar la idea anterior. En la experiencia que he acumulado atendiendo una gran cantidad de pacientes,
que al final tienen que ser referidos, hasta estos días tienen que ser referidos al sistema nacional, porque así lo mandaba el protocolo. La gran mayoría de los pacientes que yo he visto y que se complicaron y terminaron en una evolución difícil, algunos de ellos en muerte, es porque se esperaron mucho tiempo. Unos automedicándose, leyendo en Google, en Internet y tomando cosas, otros asistiendo a una, llegaba a ver un médico, no le satisfacía, 5 médicos vio, hasta que llega el día 8, cuando ya no se puede hacer nada. Entonces, la consulta temprana es bien importante. Y luego quiero pues, también aprovechar que me llamaron de una compañía, alguien me dijo que están viendo un fenómeno que la gente está adquiriendo el oxígeno para aplicación domiciliar de una manera indiscriminada. Y algunos hasta se sienten mal y se ponen solos el oxígeno bajo su propia automedicación, autoprescripción. Y esto está llevando en primer lugar a la escasez de equipos para oxigenoterapia, oxígeno, concentradores y otras cosas. Y cuando de los centros de salud llegan a buscar, o personas que realmente lo necesitan, no encuentran. Entonces tengan cuidado, el oxígeno no es medicamento, no es tratamiento, pero no es un tratamiento para la enfermedad, es para una de las complicaciones. Y antes que llegara a eso, es mejor consultar tempranamente, ¿verdad? Es un llamado. Luego, la cuestión de la atención en privado y las pruebas. Primero, es un punto que como colegio médico tendremos varios meses de estarlo solicitando, ¿verdad? Porque nos imponía en lo privado, de trabajo sobre lo privado, nos imponía la gran limitante de que teníamos que trabajar bajo sospecha y estar a veces a ciegas. Por ejemplo, los cirujanos, hay un protocolo, hoy todo paciente que le va a hacer cirugía, hay un protocolo de administración de pruebas previas que tiene por objeto proteger al equipo quirúrgico, pero también al paciente. Los pacientes que se operan y están infectados tienen un 20% más de probabilidades de presentar complicaciones graves de la cirugía. Y todo este tiempo se ha estado operando en lo privado, quizás también en el sector oficial, porque no había pruebas para aplicar y hacer estos protocolos. Y así también una detección temprana ante determinadas situaciones puede salvar la vida a alguien, por lo que hemos estado comentando. Sí. Ahora, ¿qué sucede con entonces? Tenemos que recordar que el sector privado, no todos los hospitales van a estar en capacidad de prestar el servicio, porque requiere una serie de condiciones especiales, áreas de aislamiento, y entonces aquellos que tengan esa postura lo van a ofertar. Y en segundo lugar, los exámenes, que quizás es el aporte más importante que pudiéramos hacer en estas circunstancias. El punto de los exámenes es bien complejo. Miren, ayer salió, fue ayer o antes, ya me desubiqué. Creo que fue por ahí de lunes. El lunes. Cuando haya sido antier, ¿verdad? Y entonces los medios comienzan a publicar que han dado autorización. Ya ese mismo día, horas después, comenzamos todos los que estamos en el ejercicio privado de, mire, ¿dónde me puede hacer la prueba? Con los laboratorios. Oigan, primero que nada, es una medida que se produce un poco desfasada en el tiempo, ¿verdad? Y segundo, hoy día los protocolos de diagnóstico han aumentado. Es decir, ya no, la PCR ya no es la única prueba disponible. Los métodos de la biología molecular siguen siendo el patrón oro, pero son complejos de implementar. Primero requieren un equipo sumamente caro, ¿verdad? Y el cual hay que solicitarlo y hay que hacer ciertos trámites. Y ahí eso no les han contado. Yo les invito a que pregunten cuáles son los trámites y la tramitología que hay engorrosa para adquirir estos equipos y que estén disponibles. Y luego los reactivos. Son dos cosas diferentes. Entonces, el implementar esta prueba va a llevar entre 2 y 6 semanas en el promedio de que esté, ¿verdad? Algunos ya estaban preparados, otros no, porque además es una prueba riesgosa de realizar. El personal del laboratorio que va a hacerlo se expone al virus como un médico se expone al paciente. Y entonces tiene que ser en condiciones especiales, tanto de infraestructura como de protección para los técnicos de laboratorio que van a realizar la prueba. Y eso no se implementa del día a la mañana. Entonces eso va a tardar una gran cantidad de semanas, al menos varias semanas.
para que la población vaya sabiendo. Por otro lado, se autoriza con una limitante que yo no entiendo, no alcanzo a comprender cuál es la base técnica, porque ahora en día existen pruebas para detección de anticuerpos que son importantísimas en el manejo de esta situación. Con ellas nosotros podemos detectar asintomáticos, con ellas nosotros podemos determinar si alguien quedó con inmunidad o para que pueda entrar al protocolo para donación de plasma. Con ellas nosotros podemos, por ejemplo, es una prueba que se debe estar realizando a todos los hermanos que están siendo repatriados. Los así varados, que esperemos que muy pronto ya no haya nadie en esa condición. Entonces, uno de los protocolos más avanzados establece que antes de ir a hacerle una PCR, que es carísima además, es otra cosa importante, no puede ser barato. ¿Cuál debería ser un precio promedio, Es difícil, doctor? Ese es un punto que solo pueden establecer entre el que ofrece el servicio y el organismo regulador. Es difícil decirlo, ¿verdad? Pero es caro. No puede ser barato porque implica tecnología cara. No es lo mismo que me done a mí todo la OPS a que yo tenga que comprarlo. No lo vale a regalar. No lo vale a regalar. El ministro en unas declaraciones dijo que podría costar como $165 la PCR, doctor. Sabrá él en base a qué lo dijo, pero eso es un tema que deberán regular. Ahora bien, lo que le quiero decir es que el tema del diagnóstico está cambiando rápidamente. Y no encuentro la razón por la cual no se nos permita bajo protocolos, y deberíamos de discutir. Yo quisiera que nos sintiéramos a debatir en público con las autoridades y nos explicaran los expertos que han decidido esto, por qué no podemos utilizar serología de prueba rápida. Y además hay una tercera opción que está bien avanzada y que pronto va a estar disponible, y esto se llama detección de antígenos por hisopado nasal. Vea bien, es exactamente el mismo principio con el que hoy diagnosticamos influenza. Que va al laboratorio del hospital, le hacen un hisopado nasal y ahí se detecta el virus directamente. Y entonces depende, puede o no hacer grandes tipificaciones, depende, pero se puede detectar coronavirus tipo 2 tempranamente, porque coincide con el tiempo en que también son positivas las pruebas de PCR, y es mucho más barato, y usted tiene en 20 minutos la respuesta. Y está ahí por venir, y resulta que solo se autoriza a hacer las PCR. ¿Por qué? Se debe autorizar a hacer la ciencia, la academia, ¿verdad? Entonces otra vez entramos en una situación de que se está tarde y grandemente limitado a lo que se está autorizando, pero vamos a seguir pidiéndolo, ¿verdad? Y vamos a seguir hablando con la comunidad en la medida que ustedes nos aperturen. Quedémonos ahí un segundo, porque me recuerdo que hace mes y medio hubo reuniones entre el Colegio Médico y el Ministerio de Salud, precisamente para ustedes proponer protocolos, proponer formas de manejo. Estas consideraciones no continuaron, doctor. Mire, fíjense que en el mes de marzo se produjo un acercamiento, fíjense bien, en marzo, no hace un mes y medio, fue en marzo. Se hubo un acercamiento en el cual fuimos convocados, el Colegio Médico, una persona que personalmente fue convocado, y nos acercamos para ofrecer la misma ayuda que en el pasado hemos dado. Desde hace 24 años que yo regresé al país de mi entrenamiento, he participado en la elaboración de normas de VIH y otras cosas durante la pandemia de influenza y otras cosas. Nos acercamos con el objetivo de brindar nuestra colaboración en la medida que nuestros recursos no lo permitieran, pero no voy a hacerlo muy largo. Esa relación, incluso yo participé en la elaboración de las normas, de las guías de tratamiento clínico, de manejo clínico de esta situación. Pero, y justamente cuando en el mes de marzo llegamos al punto de las pruebas, ahí nosotros vimos que era claro que nuestra presencia ahí era más decorativa que de otro tipo. Y entonces decidimos no participar más porque si estábamos ahí y no iban a escuchar nuestras propuestas, y que habían, el Colegio Médico aportó epidemiólogos, saludistas, un colega que es especialista que tiene una capacitación especial en medicina de desastres, quisimos colaborar en el aspecto infraestructura y todo lo que pudiéramos hacer, pero cuando fue evidente que a nivel del ministerio nuestra participación no tenía ninguna repercusión, decidimos no más. Sí, cuando dieron cuenta que no habían sido tomados en cuenta. Cabal, entonces ahí no tiene razón de ser. Aún así,
a nivel de colegios médicos se intentaron hacer más acercamientos. Hubo un foro ahí donde se propusieron que se crearan mesas técnicas, se envió una comunicación al Ministerio de Salud haciendo esto fue en abril y se responde esa comunicación un mes después. El 1 de mayo nosotros tuvimos una reunión ahí con un emisario del Estado y propusimos un protocolo. El 1 de mayo, en ese protocolo nosotros proponíamos que en ese momento teníamos que comenzar a elaborar los planes para la reapertura. No que se diera la reapertura, sino a elaborar que nos agarrara, que cuando el momento llegara, porque el momento se determina por la curva epidemiológica, no por un decreto. Cuando llegue ese momento estuviéramos preparados con diferentes escenarios, cómo prevenir que la gente se saliera, ir valorar, todo eso. Entonces, el Colegio Médico elaboró una propuesta y que la entregamos, la mandamos, jamás hubo respuesta a eso, en donde decíamos, mire, estas personas que están en este y este nivel, son con quien queremos reunirnos y se propusieron pares del Colegio Médico para que juntos trabajemos y elaboremos la mejor propuesta para solución de esta problema. Doctor. Fue el 1 de mayo, ¿verdad? No hubo respuesta. Y no pasó nada. Y no pasó nada. Y no ha pasado nada. No ha pasado. Doctor, entonces ahora con esta nueva situación en donde el pasado lunes se anunció que ya a nivel privado se van a poder manejar pacientes con COVID-19, el protocolo a seguir en lo privado, me imagino que deberá cumplir ciertos términos del Ministerio de Salud, dados por el gobierno. Sí, Sin embargo, entendería que ya queda también a discreción del centro de salud privado el manejo del paciente. Exactamente, porque acuérdese que no es solo que va a ir a ingresar el paciente, tiene que tener las condiciones de bioseguridad, y eso puede incluso quintuplicar la necesidad de recursos de todo tipo, materiales, personal. Equiparse en nivel 3 tiene su costo, ¿no? Y tener todos los protocolos de manejo de desechos sólidos, control de infecciones, o sea, el hacerlo hoy no permitió que en los meses pasados hubiera una preparación para obtener los medicamentos, porque ¿por qué razón hoy día nosotros tenemos que derivar a los pacientes hacia el sector público? Porque no tenemos medicamentos, no tenemos exámenes, todo eso hay que prepararlo. O sea, doctor, que el lunes que lo informó el ministerio, ese lunes comenzaron a trabajar en la preparación. Algunos ya estaban avanzados, pero como nunca hubo una apertura oficial, a pesar de que había sido dado un decreto que después fue derogado, entonces hay una situación que va a pasar un tiempo, y es normal, lo lógico. Acuérdense ustedes que el sector privado también son empresas y hay algunos laboratorios, por ejemplo, privados que han dicho, no, nosotros no vamos a participar, porque fíjense que adquirir esa tecnología cuesta $35,000, por ejemplo, ¿verdad? Y otras cosas más así. Entonces esto da inicio a un proceso, pero primero estamos un poco tarde y segundo, grandemente limitados. Nosotros lo que vamos a hacer a nivel de colegio médico es estar dando a conocer al gremio y a quien así quiero oírlo cómo se hace el diagnóstico hoy y qué medios se necesitan. Y que no entendemos por qué se limita eso, ¿sí? Doctor, anda circulando un tarifario de un laboratorio muy conocido. Max Block. Sí, Max Block. Ingresé al Facebook de este laboratorio y ese tarifario no lo encontré. Sin embargo, sí encontré, dice, aclaratoria a médicos y pacientes. Estimados, la presente aclaratoria hace referencia a nuestros perfiles de apoyo para médicos que están tratando pacientes con sospechas de COVID-19. Estos perfiles no tienen la prueba específica de COVID-19, contienen el examen de proteína C reactiva, conocida en el rubro de laboratorios clínicos por sus siglas PCR, la cual sirve para evaluar procesos inflamatorios. Este examen no tiene nada que ver con la técnica conocida como PCR, reacción en cadena de la polimerasa, por sus siglas en inglés, y ahí está las siglas, la cual es la utilizada para identificar el virus del SARS-CoV-2 que causa la enfermedad del COVID-19. Es decir, que también va a haber que tener mucho cuidado en ir a ver cuál es la prueba correcta
ya cuando esté disponible, y no ir a buscar otras pruebas que pueden ser más baratas, pero que no detectan el Es COVID-19. que, en principio de cuentas, ¿quién llega al laboratorio? Nadie debería poder llegar a un laboratorio y decir, Nadie. yo quiero hacerme el test y soy extraterrestre, soy tal, ¿verdad? El que quiera que estemos, Soy Superman. ¿verdad? Sino que estas Análisis. situaciones tienen que ser, estos análisis tienen que ser guiados por una indicación médica para empezar. Ajá. O sea, ustedes, Bueno. los médicos van a decir, vaya aquí y Sí, hágase una esto. indicación o se comunica, Ajá. o llega al laboratorio y usted, ¿quién lo envía? Mire, doctor. El doctor fulano, entonces llamar al doctor, usted está mandando a él a que se haga aquí la prueba de paternidad, y un anciano de 90 años, usted lo está mandando a eso, ¿verdad? Entonces... Es que hay que darle el ¿Qué beneficio quita? de la duda. eso es Lo que una pasa es que, discusión. mire, somos salvadoreños, doctor. O sea, va a llegar alguien, mire, buenas, me quiero hacer la prueba. Se lo puedo asegurar. Bueno, pues sí, pero ya esas son situaciones que quién tiene control sobre eso. Ajá. Son nuestras cosas culturales que ahora también estamos teniendo lío. Yo he tenido muchas situaciones que he intervenido en donde, mire, usted no desinfectó, es que fíjese que como abrieron, decidimos irnos a la playa. Y nos juntamos 3 familias. En el mar. En la casa de playa, sí. Y otros fuimos a celebrar el Día del Padre, fíjate, y estábamos felices porque estábamos los 80 miembros de la familia ahí. Le cuento lo que vino después. Le contaré lo que vino después de Sí, pues, sí, entonces, y entonces yo digo, miren, por eso es que algunos dicen que necesitamos una pistola y un fusil para hacer caso. Para hacer caso. Tenemos nosotros que son factores culturales bien interesantes y que en eso es, decimos nosotros, decía, la importancia de la educación en salud, para la salud, que debe ser intensa. La educación es un fenómeno que produce cambios de conducta. No es propaganda, sino algo que deja. Entonces, yo me acuerdo, sin querer traer polémica con nadie, pero en los años 70, yo me acuerdo de una tremenda campaña que tenía lo que se llamaba la acción demográfica sobre la sobrepoblación. Recuerdo cuando decían, miren, somos tantos que vamos a terminar durmiendo parados aquí en El Salvador. Miren, tenga el número de hijos que usted puede educar, que usted puede dar lo que necesita. Y eso me marcó a mí. O sea, eso es... ¿Y cuántos hijos tiene, doctor? 2. Va, pues sí, pues sí está bien. ¿Verdad? Pues está marcado, sí. No, pero hay otros fenómenos a discutir, otra antropología y otras cosas que discutir, pero el punto es que la educación, si nosotros tenemos, el estado de emergencia se declaró en enero, 5 meses, en donde si se hubiera hecho fuerte inversión en educación al pueblo, en donde hubieran participado las municipalidades, pero a través de algo efectivo, pancartas, perifoneo continuo. Yo estoy oyendo algo diario, viene una peste y esta peste, eso, y nos educa hoy, educarnos sobre las medidas de prevención tan importantes como evitar aglomeración y bueno, el punto, estamos hablando de los exámenes, aclararle a la población que las pruebas todavía no están disponibles, que van a estar disponibles en un tiempo que no es menor de 2 semanas y puede ser que mucho más, y que siempre estamos en una gran limitante porque las pruebas en sí tienen también limitantes y no es cuestión que yo voy a ir a hacerme para ver esto positivo, no, debería ir a un médico entrenado en la materia que sepa qué está haciendo, porque si no, alguien... Ok, doctor, no, nos queda claro, o sea, la primera indicación es que al primer día de síntomas hay que consultar con un médico, esa es la primera indicación. Hay que andarle rápido. Hay que andarle rápido. La segunda indicación es que los exámenes que usted requiera para detectar qué es lo que la está haciendo sentir mal, lo va a indicar un médico, no usted, si se siente mal. Ok, la tercera, y quiero referirme a un comentario que me acaba de llegar, y me dice que una familia tuvo los síntomas de la COVID y que lo que hicieron, dice, fue tomar té de jengibre con cebolla morada, con limón, con ajo, porque empezaron a tener problemas respiratorios. Entonces, hay tantos dicen, doctor, ¿verdad? Y remedios naturales, porque como los síntomas se pueden confundir con una gripe, entonces para la gripe hemos estado acostumbrados a tomarnos la limonada caliente, gárgaras con sal, hacer reposo y tomar acetaminofén.
Pero yo quisiera, doctor, reiterar esto. Estamos ante un fenómeno, la COVID-19 es un fenómeno totalmente nuevo y que por lo tanto no debemos arriesgarnos a que, no, mira, toma esto, no, mira, no, que el ibuprofeno. O sea, es un médico el que debe indicar desde el primer día de síntomas lo que se debe hacer, doctor. ¿Es así? Así es. Y sí, así es, completamente. Mejor no lo hubiera podido decir yo. Creo que debe acuñarse tu frase y enseñarse en las escuelas de medicina. Bueno, y la otra cosa importante es que hay cada día surgiendo cosas nuevas y hay que estar pendiente. No se automedique ni se atrase, le puede costar la vida eso. ¿De acuerdo? Eso es bien importante y por eso el Colegio Médico se ha embarcado ahora en la estrategia de la educación y la enseñanza. Le animo a la población salvadoreña y a los medios a que se acerquen a nuestras páginas en las redes, donde estamos involucrados en tratar de, lo más sencillo que sea posible, mostrar a la población cuáles son las conductas apropiadas, en un conocimiento actualizado de cómo comportarnos, de cómo protegernos, porque al final es la labor del Colegio Médico. Nosotros no somos políticos, no estamos aquí en un abordaje de quién va a ganar las próximas elecciones y quién las va a perder, no nos interesa a nosotros. Nos interesa que logramos controlar la pandemia que estamos viviendo, que lo hagamos de acuerdo a los criterios académicos y científicos que han sido diseñados desde hace cientos de años, porque todavía hay principios que se diseñaron en la pandemia de influenza del año 2018, conocida como gripe española, que siguen siendo válidos en nuestros días. Y entonces hay metodología de salud pública y metodología de epidemiología a utilizar. Y por cierto, quiero aprovechar para lo que está aconteciendo ahorita y lo que estamos viendo puede que nos lleve a que haya que tomar decisiones importantes en cuanto a la estrategia de combate de la pandemia. El fenómeno eso, que estamos... Ajá. Sobre eso le quería preguntar, doctor, sí. Porque escuché, Diana Verónica, si me ayudas, al ministro de Salud ayer en una entrevista que le hizo Moisés Urbina, creo que fue ayer, y él comenzó a hablar de un nuevo término sobre dijo una cuarentena híbrida, donde digamos que hay como momentos más breves de encierro, momentos más breves de la fase en la que nos encontremos, encierro y así. ¿Usted está de acuerdo, digamos, con ese tipo de metodología? Y mire, por lo que veo del gobierno y por la carta que envió el presidente, tal parece que de alguna manera están viendo cómo el gobierno central, el órgano ejecutivo, tener las herramientas como para implementar esta cuarentena híbrida. Mire, yo le voy a dar el planteamiento del Colegio Médico, desde el Observatorio Médico COVID-19, que está, como ustedes conocen, está conformado por un grupo de expertos de todas las áreas que tienen que ver con este problema. Hay salubristas, epidemiólogos, también habemos infectólogos, y desde el punto de vista epidemiológico nosotros del manejo, porque esta pandemia lo único que se ha hecho para combatirla es el confinamiento y promover estas medidas, promoverlas, pero no a nivel profundo de educación, la promoción de las medidas preventivas. Nosotros creemos que el combate apropiado, que la estrategia apropiada en esta situación se basa en una modalidad que se llama vigilancia epidemiológica activa, en donde yo a través de pruebas, y ese es el problema de no estar realizando pruebas a primer nivel, ¿verdad? Donde yo con pruebas voy a determinar cuáles son los focos infecciosos, que no es lo mismo que esté yo en la fase de contención, esperando que el virus va a entrar cuando estamos en esta fase 3 y casi 4. ¿Cómo vamos a combatir esto? Entonces hay que salir a buscar el problema de la comunidad. Yo no tengo que esperar que lleguen mis pacientes graves muriéndose del hospital, sino que a partir de los que lleguen, ir a buscar quiénes son sus contactos, quiénes son los que tienen, qué comunidades están afectadas, y a ese nivel ahí combatir. Entonces eso nos lleva a una situación que es la de focalizar las medidas. Por ejemplo, si tú pones ahorita el mapa oficial de COVID, si pudiera mostrarlo de ahí, compartir con nosotros donde está el sitio oficial, ahí se nos está mostrando cuáles son los municipios más activos. Sería importante ver esto, porque para que vean cuál es nuestro planteamiento.
cuáles son los municipios más activos, ¿verdad? En relación a la incidencia, el aparecimiento de nuevos casos. Y ustedes van a ver ahí cómo, empecemos por departamentos. San Salvador. San Salvador. Y luego esto se baja a los municipios. Entonces, ¿por qué yo voy a cerrar el país entero? Si en Morazán solo hay 14 casos. ¿Me puede alguien explicar eso? ¿Por qué voy a interrumpir la vida económica y social allá? Con 14 casos. Cuando nosotros estamos diciendo, esto debe ser dosificado y vamos a ir a entrarle fuerte, y si hay que implementar desde cercos epidemiológicos hasta cordones sanitarios, vamos ahí donde vamos a influenciar. San Salvador es el foco en este momento. Eso es como cuando se detectó el primer caso y se hizo un cerco epidemiológico en Metapán. Ajá. Y sabe, mire Metapán, ¿cuántos casos le parecen? Metapán, ahorita se lo busco. Debido a la implementación, debido a lo que implementó a esa medida, el efecto fue tan duradero, que solo duró 48 horas, que nunca supimos que hallaron o que no encontraron en nunca. En Metapán 23 casos 23 a la fecha. Casos. Vea cuánto hay en el municipio de San Salvador. En San Salvador. Pero hay más hacinamiento, es más populoso. Pues sí. 907. Pero ese no es mi punto. Mi punto es que ¿por qué voy a cerrar Metapán? Para combatir la pandemia. Ese es mi punto. ¿Verdad? Entonces el colegio médico dice que no, o sea, no es necesario cerrar todo el país o encerrarnos a todos, sino que solo donde hay mayor concentración de focos infecciosos. ¿Cómo lo vamos a cerrar si es híbrido? Eso se discute entre expertos. Porque hasta el día de hoy yo no he visto quiénes son los expertos que están indicando este tipo de medidas. No he visto el grupo de epidemiólogos saliendo, hablando, queriendo conversar con nosotros. Bueno, doctor, pero en el colegio, en el gremio médico se conocen todos. Ya, si hay ahí doctores asesorando, ustedes los deberían de conocer, ¿o no? Bueno, pero es que acuérdate que aquí no se trata de conocer o no, esto es algo que debe hacerse de cara al pueblo, a la nación, ¿verdad? Oficial, así como nosotros salimos como observatorio, salimos ahí, no porque me conocen quiénes son, para que nosotros somos. Y vieras qué caro ha salido eso, la campaña de troles y cosas que hay contra nosotros es bien interesante. Yo estoy haciendo una selección de insultos bien interesante ahí que algún día, ¿verdad? Lo voy a mostrar. El top 10, doctor, el top 10. Sí, mire, doctor, pero para quienes lo conocemos de hace rato, pues sabemos que, pues sí, ¿verdad? Ya, pues usted, sí, ya está curtido, doctor. No debería de estar sucediendo. Correcto, pero pues, no debería estar sucediendo, pero no hay que hacer caso. Exacto. Mire, doctor, pero entonces, esto se dijo, yo me acuerdo en aquella famosa cadena del presidente, después de lo del cerco de Metapán, que él puso el ejemplo de Jorge. Jorge era, ¿verdad, Tony? Sí, Pedro. Pedro, perdón. Pero de todas maneras me gusta el nombre de Jorge. Es su influencia, doctor. Me recuerdo que el presidente puso el ejemplo de Pedro, y es precisamente lo que usted está mencionando, que decía, bueno, si Pedro no sale positivo, entonces aislamos a los nexos epidemiológicos de Pedro. O sea, esta fue una estrategia anunciada, pero entonces me parece, por lo que usted nos está diciendo, que no fue implementada de esa manera, doctor. Pues nosotros no hemos, es decir, siempre fue nuestra intención poder contribuir al manejo de la epidemiología, porque mire, la situación, y vamos a repetirlo, es un cliché, pero hay que repetirlo. En primer lugar, sigue siendo válido, y creo que es un principio eterno, que es mejor prevenir que lamentar. Y esto nos lleva a la consideración de que el combate en contra de la epidemia no se hace en los hospitales. En los hospitales, en las unidades de cuidado intensivo y cualquier nivel de hospitalización que se haga por un caso de COVID-19, estamos tratando las consecuencias del problema. Pero la idea es prevenir para que no hayan esas consecuencias. En la medida en que yo corte la cadena de transmisión, van a haber menos pacientes y menos demanda de servicios. El secreto de las naciones que han sido exitosas. Nosotros, por ejemplo, trabajamos muy de cerca, estamos siendo asesorados por el Centro de Control de Enfermedades de Taiwán y la Universidad Nacional de Taiwán a través de su Instituto de Epidemiología y Salud Pública, en donde vean Taiwán 440 casos desde que se inició esto en enero, es uno de los primeros afectados,
Hasta el día de hoy, 440 casos y 7 muertos han tenido. Entonces, pero no es porque tengan grandes unidades de cuidado intensivo, que es muy importante. En Costa Rica, por ejemplo, están haciendo lo que usted menciona, de cerrar por zonas, doctor. Sí, sí, entonces me refiero al hecho de que el énfasis principal debe hacerse en la prevención y, por supuesto, hay que tener lo mejor que podamos en el tercer nivel, donde se van a atender los pacientes delicados, que el comienzo de todo es adecuada cantidad, equipamiento de protección personal en cantidad y calidad apropiada para todos los trabajadores de la salud, no solo para médicos, no solo para enfermeras, pero para los técnicos de laboratorio, para los técnicos de rayos X, para el que hace la limpieza y lleva los desechos, para todos. Comienza desde ahí, los mejores equipamientos que se pueda. Todo lo que se pueda es espectacular, pero ahí no vamos a ganar la batalla, la vamos a ganar en la comunidad. Y por eso es que estoy comentando esto de epidemiología. Sí. Doctor, son las 9 de la mañana en punto y respetamos mucho el tiempo del doctor. Solo quiero hacer una acotación. Sí. Ya dijo 2 o 3 veces durante esta entrevista, doctor, que el gobierno ya no está haciendo exámenes. Ha dicho, ¿por qué lo afirma? No, si fue anunciado. De hecho no se hace, pero fue cuando anunciaron la fase 3, dijeron vamos a dejar de hacer exámenes en nivel primario y solo lo vamos a hacer a personas, principalmente a trabajadores de la salud y a personas graves. Entonces nosotros inmediatamente nos anunciamos y dijimos, mire, esta es una enfermedad nueva. Esa conducta se toma cuando usted está enfrentando un patógeno que ya conoce. Está en medio de una epidemia de sarampión, en medio de una epidemia de dengue. Y usted ya históricamente conoce cuál va a ser el comportamiento, ya sabe dónde ir a trabajar para cortar la cadena. Entonces ya no necesitamos hasta el que llegue un cuadro clínico y considera que tiene la enfermedad, se trata como tal, pero ahora estamos frente a un fenómeno nuevo que no conocemos, que nunca había circulado en la humanidad y no podemos dejar de vigilarlo. Por otro lado, hay que tomar decisiones importantísimas como la reapertura, ¿verdad? Quisiera utilizar mis últimos minutos. Entonces, esa es una limitante muy delicada y que nunca se debió haber hecho. Solo quiero decir que a nosotros sí por ejemplo, para el caso de Canal 33 y Ana Verónica, creo que ayer emitió un comunicado el canal y sí, el gobierno envió y se hicieron un buen número de exámenes y de pruebas. Las pruebas se agradece, personal, lo cual se agradece, pero eso me da la impresión de que sí se están haciendo los exámenes o las pruebas, doctor, al menos es lo que nosotros vivimos. No, pero porque ustedes lo pidieron. Pero si usted va a una unidad de salud o va a una emergencia, los hospitales que están laborando, pida por la prueba, a ver lo que le contesta. Entonces, el punto no se está haciendo porque es política, ¿verdad? En este caso, porque fue una petición especial. Igualmente llegaron a la Asamblea Legislativa. Pero me estoy refiriendo yo a una política de aplicación abierta, universal, pública. Enterado. Esto se llama vigilancia epidemiológica. ¿Cómo voy yo a decidir? O cómo, por ejemplo, y otra cosa importante que ustedes deben conocer, las pruebas que son reportadas hoy como positivas no son de hoy. Hoy salieron, pero ¿cuándo fueron tomadas? A veces hasta con 2 semanas de atraso. Y a eso le vamos a sumar algunas cosas interesantes que hemos visto, que cada vez que hay algún conflicto entre poderes, suben y bajan el nivel y se alteran de una manera interesante. Entonces, este es un problema bien serio, ¿verdad? O sea, lo que usted está apuntando, y creo que ya mucho lo hemos hecho, doctor, saludos al amigo Oscar Picardo, que también lo ha apuntado, Tony, de la Universidad Francisco Gaviria, es que el informe diario no precisamente refleja los resultados de las últimas 24 horas, ¿verdad? Sí, sino mire, sino que cuando se tomaron. Exacto, o sea, pueden hacer las pruebas hoy, pero los resultados de esas pruebas se conocerán 5 o 7 días después. Si bien y no sabemos cuándo se van a hacer públicos. Si bien le va, luego hubo algo que se denunciaba en un famoso memorándum que salió por ahí que era bien complicado, ¿verdad? En donde algunas pruebas las iban a votar y en algunas circunstancias no iban a hacer. Pero en fin, eso es bien grave porque esta cosa se mide, se valora. Las grandes políticas de salud pública, entre esos, cuándo aplicar confinamientos, en qué grado aplicarlos, dónde aplicarlos, va a depender de las pruebas y de la confiabilidad de las pruebas
y cómo se hagan. Pero en fin, ese es el quehacer en que nos encontramos involucrados y es algo de lo que a nivel de colegio médico se creó el observatorio COVID-19 para poder estar aportando ustedes. Nosotros emitimos un boletín de tiempo en tiempo para tratar de hacer aporte, que es nuestro único interés en esta situación. Si a alguien le parece útil, bien, si no, nosotros continuaremos, ¿verdad? Ok, doctor. Mire, ahí alguien mencionaba, Tony, en los comentarios, hemos tratado también de hacer un resumen de los comentarios de nuestra audiencia a través del WhatsApp, de una inyección. Hay una inyección, doctor. Sí, claro. Pero no, nuestro amigo no dice de qué inyección se está hablando. Sí, solo dice... ¿Inyección qué? No dice, solo dice. Yo creo que es la vacunada, pero de la primera cuota de la renta que hay que pagar ya. Que para acabar, yo creo que a eso se refería, porque si no, es como cuando tengo dolor, sí, pero ¿qué le duele? La cabeza, el dedo izquierdo del pie, el dedo gordo del pie izquierdo, la oreja, ¿qué le duele? O me llama un paciente y me dice, mire, fíjese que me hizo daño un medicamento, lo que me dio. Ajá, ¿cuál fue? La pastillita verde, aquella pastillita verde que tiene. Pero que no es azul, pues. ¿Pero cuál? No, que no digo azul porque va a dar lugar a malos entendidos, mejor no. Es verdad. Es que nos reímos, pero sí, pues sí. nos reímos con el objetivo de hacerlo ameno, una situación que es muy delicada y reiteramos. Yo creo que los mensajes son bien concretos, doctor. Primero, al primer día de síntomas, consultar a un médico. Segundo, nos debemos hacer los exámenes que el médico indique, no lo que nos cuenten. Tercero, el tratamiento es el que el médico indique, no el que nos cuenten los amigos. No el que le pasaron en el grupo de WhatsApp. Ni el que mandan por la cadena de WhatsApp. Cuarto, una persona con antecedentes de otras enfermedades puede desarrollar con mayor riesgo la enfermedad, por lo tanto es mucho más importante de un primer inicio tratarla con un médico, ¿verdad? Y quinto, no tener miedo, doctor. Exacto. La infección por coronavirus no significa una condena a muerte. Entonces tenemos ahora que estamos combatiendo varias pandemias. Una es el virus, otra es el terror que se vendió, ¿verdad? Entonces la mayor parte de pacientes van a recuperar en su casa, ahí guardando aislamiento, la mayor parte, pero un grupo especial de personas puede fallecer y hay que tener cuidado con eso. Y tenemos otras pandemias que no voy a tocar porque yo no soy para otros días. Político, ¿verdad? Entonces, otro día. Pero sí quiero aprovechar los últimos segundos para comentarles que hay mucha tristeza en el gremio médico. Este día por la madrugada falleció un colega, maestro de muchas generaciones de médicos, gastroenterólogo, y nos embarga la tristeza. Así han fallecido varias personas en las últimas 24 horas, muy estimadas en la sociedad, y esta situación está causando muerte. No olviden nunca, todos los que estamos involucrados en eso, no olvidemos, vidas están perdidas, y eso genera responsabilidades sobre la manera en cómo esto debe manejarse, ¿verdad? Y es una tristeza inmensa como el gremio médico ha sido golpeado, el médico, y vamos a decir los trabajadores de la salud en general, porque todos son valiosos, desde el estimado señor o señora que nos hace el favor de hacernos la limpieza y nos permite trabajar en un ambiente agradable y limpio, de gran valor su trabajo, hasta los compañeros técnicos de radiología o licenciados en radiología, en laboratorio, enfermeras, han fallecido una gran cantidad de enfermeras, personal de enfermería, enfermeros, personal de enfermería, y todos los trabajadores de la salud involucrados, entre los médicos. Eso es un precio demasiado costoso para una nación como la nuestra, pobre y con escasos recursos. Y seguimos pidiendo que antes que un monitor de última generación, antes que unos acabados tan bonitos de piso y pared, necesitamos equipo de protección personal en calidad y cantidad apropiada, porque lo más valioso es la vida del ser humano y su salud. Muchas gracias por invitarme. Gracias, doctor. Siempre un gusto. Para nosotros también, doctor, gracias. Ojalá que sea pues una entrevista útil para la toma de decisiones de nuestros radioescuchas. Sabemos que así ha sido por la calidad del doctor Jorge Parameño. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Y por favor, cuídese mucho, usted que está precisamente en ese primer nivel de atención ante la emergencia, doctor. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego.
Hasta Esté luego. muy bien, doctor. Nosotros Gracias. vamos directamente a la pausa, Diana Verónica, y regresamos con más del Corre, Corre de la mañana. 9:09.